Bueno, bienvenidos a una nueva clase de Teoría de la Arquitectura. Como en la anterior que di yo, voy a agradecer a OpenFADU que nos permite, esta edición, que creo que es un poquito mejor que el Zoom. No estoy diciendo que mis clases sean mejores, pero por lo menos puedo decir que sí están mejor filmadas. Bueno, ¿de qué trata la clase de hoy? La clase de hoy es la última clase del segundo módulo. Es una clase que titulamos con una única palabra, con la palabra lenguaje, ¿verdad? Es una palabra que, tiene muchos significados, valga la paradoja, para la arquitectura, y vamos a tratar de analizar teorías de la arquitectura que están vinculadas con esta palabra. Bueno, acá está un poco el cronograma de clases que nos habíamos dado, ¿verdad? Habíamos empezado por tectónica, máquinas y organismos. La anterior clase fue la de Pablo Insaurralde, de arquitectura y geometrías, y ahora me toca dar esta clase de lenguaje para culminar este módulo 2 y ya pasar, a lo que es lo próximo que tenemos, que es el parcial, ¿verdad? No se asusten. La bibliografía esta vez es bastante acotada, son nada más que 2 textos. El primero es este texto, yo acá traje también el libro para que se vea, que lo compré, el texto de Umberto Eco, La estructura ausente, ¿verdad? Originalmente un texto en italiano, ¿verdad? Umberto Eco no era arquitecto, ustedes saben, era un intelectual que abarcó muchísimos campos, pero entre otras cosas era experto en semiótica. Y bueno, este libro es del año 68, editado en 1968, ¿verdad? Publicado en ese momento en Italia, y tiene un capítulo que trata sobre arquitectura. Y el otro texto que vamos a ver es la primera parte, de este libro de Aprendiendo de Las Vegas, que está escrito por 3 autores, Robert Venturi, Steven Eisenhower y Denise Scott Brown. Vamos a hablar un poquito al final de estos textos y qué importancia tuvieron para la cultura arquitectónica. Como ven también, el texto de este último que les mencionaba es un texto de 1972, o sea que son textos que están muy cercanos en el tiempo y ello también tiene una explicación histórica que veremos más adelante. ¿Qué vamos a hacer en esta clase entonces? Ustedes ahora están viendo el resumen, ¿verdad? Se van a analizar las distintas expresiones de teorías arquitectónicas. En esas teorías arquitectónicas se va a colocar en el centro de las preocupaciones la facultad comunicativa de la arquitectura como comunicación. Por encima incluso de otros factores, como los factores meramente utilitarios, como los constructivos, como la forma pura. Por encima de esas cosas, estas teorías de la arquitectónica van a decir que la arquitectura es comunicación, que la arquitectura tiene una dimensión simbólica y que esa es una dimensión que es prioritaria, que hay que entenderla, que hay que tener herramientas para proyectar y herramientas de análisis de la arquitectura que vayan en ese sentido. Es un poco, los 2 textos que les dejamos tratan un poco este tema. Umberto Eco, por ser un experto en semiótica, y en el caso de Denise Scott Brown, Robert Venturi y Eisenhower, porque promueven, una teoría arquitectónica donde se recupere la cualidad simbólica de la arquitectura. Eso es un poco el discurso de estos arquitectos. La clase va a tener 5 partes. En la primera vamos a revisar algunas breves y muy breves, realmente muy breves, vamos a hacer algunas apreciaciones, breves sobre qué son los signos, qué son los símbolos. Dado que estamos hablando de lenguaje, me parece importante aclarar algunos términos o por lo menos iniciar, una reflexión sobre ellos y sus relaciones con la arquitectura. Después vamos a hablar del concepto de carácter, que es un concepto que ya hemos hablado en el curso, ¿verdad? Y su puesta en crisis por la abstracción moderna. Y en la cuarta parte y en la quinta vamos a hablar un poquito de los autores, de los cuales ustedes tienen que leer los textos. Bueno, en la primera parte, entonces, como decía, la vamos a dedicar un poco a hablar de una pero muy breve introducción a conceptos de la semiótica, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia el lenguaje, los signos, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es la primera imagen. Entonces, yo le voy a preguntar acá a Ana Lucía, que está cerca mío, ¿qué es lo que está viendo, verdad? ¿Qué estás viendo, Ana Lucía? La Ville Savoye de Le Corbusier. Ahí está. Ella dice que es la Ville Savoye de Le Corbusier y estoy seguro que todos ustedes que están viendo esto van a coincidir con Ana Lucía. Sin embargo, en realidad lo que está viendo no es la Ville Savoye de Le Corbusier. Y ahora ella está mirando de nuevo para corroborar, a ver si es realmente la Ville Savoye de Le Corbusier. Pero en realidad es un juego lo que estoy haciendo, porque en realidad
esto no es la Ville Savoye, sino es una imagen de la Ville Savoye. Y claro, y ahora está haciendo así con las manos como diciendo que me embromaste, y es verdad, porque aparte todos, cuando damos las clases, hablamos de las obras y no estamos aclarando permanentemente que son imágenes. Pero de alguna manera nos habla esto de cómo nos acostumbramos a sustituir, ¿verdad?, la obra por la imagen, ¿verdad? Cuando vemos obras decimos esta tal obra, yo lo voy a seguir haciendo, así que no pasa nada, y no es que Ana Lucía se haya equivocado, estuvo perfecta, pero en realidad lo que estamos viendo es una imagen de la Ville Savoye. La Ville Savoye de verdad está en Poissy, ¿verdad?, cerca de París, está hecha con hormigón, ladrillos, revoque, ¿verdad?, y no está hecha con píxeles, como sí está hecha esta imagen. Entonces, de alguna manera, esto me permitía, este juego, ¿verdad?, me permitía penetrar, digamos, en lo que es un signo, ¿verdad? Un signo. Acá hay gente incluso de la FIC, ¿no? O sea, está Fernanda acá grabando, que debe saber de esto un montón. Capaz que podría ella venir acá y explicarnos algo de esto, porque en realidad yo estoy un poco hablando sin ser demasiado experto en estos temas, ¿verdad? Pero bueno, un poquito tenemos que hacerlo. Los arquitectos solemos hablar de cosas que a veces no dominamos del todo, pero son importantes para también entender nuestra propia disciplina. Entonces, más que hablar yo, preferí dejarles palabras, ¿verdad?, de gente que sí sabe del tema o que se ha dedicó su vida. Por ejemplo, el caso de Peirce, ¿verdad?, que dedicó su vida, buena parte de su vida, en realidad una obra enorme, a hablar a estos temas de semiótica, ¿verdad? Y él dice que el signo, que él llama técnicamente representamen, pero no importa el signo, dice que es algo que está en lugar de otra cosa, ¿verdad? O sea, esta idea de que el signo es algo que está en lugar de otra cosa. Si yo escribo en un pizarrón la palabra perro, ¿verdad?, las letras que son, ¿verdad?, ese signo, esa representación, están hablando de otra cosa, del perro real, ¿verdad?, de un perro de verdad, pero el perro no está ahí, lo que hay es un signo, en este caso, ¿verdad? Dice que ese signo se dirige a alguien que crea en la mente de esa persona un signo equivalente, ¿verdad? Y por eso lo reconocemos. Vemos la Ville Savoye y tenemos en nuestra cabeza, Ana Lucía tenía en la cabeza, yo tengo en la cabeza cómo es la Ville Savoye y la reconozco, ¿verdad? Ese signo creado es al que llamo interpretante del primer signo. Este signo está en lugar de algo, de su objeto, ¿verdad? Está en lugar de algo no en todos sus aspectos, sino solo en relación con alguna idea a la que a veces he llamado la base del representamen. Todo esto tiene un lenguaje un poco técnico, pero en realidad la idea del signo es relativamente sencilla, ¿verdad? Es algo que está en lugar, un signo es algo que está en lugar de algo, ¿verdad? Sustituyendo, es una representación. Entonces armé este triángulo un poco para representar esa relación. Por un lado tenemos el signo, ustedes se imaginen la imagen, por ejemplo, de la Ville Savoye o la palabra perro o algo así, el interpretante, que es lo que nosotros tenemos en la mente, ¿verdad? Y finalmente el referente, es decir, si fuera el perro real, si es la Ville Savoye hecha con hormigón, ladrillo y todo, que está cerca de París. También este triángulo ha sido trabajado por otros autores, por otros semióticos, ¿verdad?, que han cambiado un poco los términos. Y todo esto es importante primero porque nos introduce un poco en la temática y en segundo lugar porque de alguna manera les va a permitir entender un poco mejor, quizás, ojalá, el texto de Umberto Eco, porque él va a hablar de todos estos temas, él lo va a mencionar y de alguna manera entiendo que es, digamos, por ser un capítulo que está ya en un libro. Ese capítulo está avanzado al libro, no se molesta en definir algunas cosas y sin embargo eso provoca ciertas dificultades para el entendimiento. Él habla luego de esta tríada, ¿verdad?, de significante, significado y referente. En ese caso, el significante, antes lo llamábamos signo, ahora lo vamos a llamar significante, ¿verdad?, podría ser la palabra perro. El significado, ¿verdad?, es lo que es un perro, es un cánido de 4 patas que ladra, y el referente que vendría a ser los perros reales o el perro real, ¿verdad? Todo eso vendría a ser el signo, esa tríada, ¿verdad?, vendría a ser conceptualmente ahora el signo. Esto según algunas teorías semióticas, como la de Ogden y Richards o la de Charles Morris. Acá tenemos justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? El significante vendría a ser la imagen de la Ville Savoye, el significado, el signo que se crea en nuestra mente, y el referente es la Ville Savoye real. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si ahora el significante es la Ville Savoye real? Porque ahora sí nos estaríamos preguntando, ya no si la imagen comunica, si la imagen puede concebirse, ¿verdad?, como una lengua, sino si la arquitectura comunica. La imagen, la verdadera Ville Savoye,
¿Es un significante? ¿Qué sucede, verdad, con la arquitectura y qué pasa con este triángulo? Por un lado, podríamos decir que cuando vemos la Ville Savoie, estamos frente a ella, imaginen, tiene un significado, que es el signo que se crea en nuestra mente, ¿verdad? Y todo lo que podemos asociar a la Ville Savoie, todo lo que puede significar para nosotros la Ville Savoie, ¿verdad? El significante es lo que estamos viendo, la Ville Savoie real. ¿Y cuál es el referente? Y claro, ustedes me van a decir, bueno, el referente también es la Ville Savoie, pero entonces significante y referente son la misma cosa. Y por lo tanto el triángulo no estaría funcionando. Hay un problema, ¿verdad? Ese problema lo vamos a tratar un poquito más adelante en la clase para ver cómo Eco propone solucionarlo. Luego, otra conceptualización que a mí me parece interesante es esta de los signos que se dividen, según Peirce, en tres tipos, ¿verdad? Que son ícono, índice y símbolo. Y ahora vamos a ver un poquito de qué trata cada uno. Esto, vuelvo a decir, es una introducción a la temática, esto es mucho más complejo, pero bueno, en principio el ícono es quizás el más sencillo de entender. El ícono es aquel signo en donde hay una relación directa de semejanza con aquello que representa, ¿verdad? Por ejemplo, una fotografía es un ícono, un dibujo, un gráfico, ¿verdad? Un mapa, todos esos pueden ser íconos. Ahí les dejo imágenes, ¿verdad? La propia imagen, la imagen nuevamente de la Ville Savoie es un ícono de la Ville Savoie, ¿verdad? Es una imagen donde hay una relación directa de semejanza. De hecho, la vemos y enseguida reconocemos que es la Ville Savoie. Pero también nos pasa con el gráfico, ¿verdad? La planta arquitectura la vemos y también, si la conocemos, ¿verdad? Podemos rápidamente darnos cuenta de que se trata de la planta de la Ville Savoie. Por lo tanto, hay una relación directa de semejanza. El índice es más complicado, porque no es similar al objeto, pero guarda una relación con este. Está presente lo que representa, dice, pero no se muestra como tal, sino a través de una asociación. Es mucho más fácil verlo con imágenes, con casos, ¿verdad? Por ejemplo, esta idea del humo, por ejemplo. Imaginen que ustedes están en el campo y de repente ven humo. Y eso es un indicio ¿de qué? De fuego, ¿verdad? Eso podría ser. Incluso hasta también puede ser un indicio, un olor, ¿verdad? El olor a chamuscado, digamos, enseguida nos alerta de que puede estar quemándose algo, ¿verdad? Entonces, eso es un indicio. También el reloj, como bien se dice, indica la hora, es un indicio. Y nosotros, en nuestro lenguaje arquitectónico, digamos, en el lenguaje de proyecto arquitectónico, también utilizamos indicios, ¿verdad? O sea, el lenguaje de proyecto, incluso, y lo dice Eco muy bien, es muy complejo y tiene como vimos recién, puede ser icónico, pero también contiene indicios. Por ejemplo, en este caso, los patios ¿verdad? Se representan con una cruz así, ¿verdad? Y eso significa, es un indicio de que hay un patio, precisamente, porque en realidad no existe, en la realidad no se parece a nada real. Uno va a un pozo de aire o un patio de luz y aire, ¿verdad? Y no hay ninguna cruz. O sea que estamos haciendo un signo que es un indicio de que ahí hay un patio. Y finalmente, el símbolo, ¿verdad? En este caso, el símbolo no tiene nada que ver con el objeto, no es para nada similar, sino que evoca un significado arbitrario y consensuado socialmente. Por ejemplo, uno muy sencillo de entender, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la cruz, que uno puede asociar, por ejemplo, en este caso, esta cruz, este tipo de cruz latina, ¿verdad? Que uno asocia con el cristianismo, claramente. Y que también el símbolo se utiliza en arquitectura, ¿verdad? La arquitectura también puede ser simbólica, por supuesto. Por ejemplo, lo vemos en el tipo basilical, ¿verdad? Desarrollado ya durante el cristianismo, que evidentemente toma la forma de la cruz latina de forma totalmente deliberada, ¿verdad? Para significar eso mismo, ese programa iglesia, ¿verdad? Que tiene significados simbólicos muy precisos. Yo les dejo esta pregunta, ¿verdad? Que es muy interesante porque aparte nos recuerda el texto de Adolf Loos, cuando habla al final de la tumba, ¿verdad? ¿Cuáles son? Esto es un indicio, esto es un ícono, esto es un símbolo, esto es para que lo piensen, ¿verdad? Aparte, es esta imagen tan linda, que es la tumba de Tolstoy, que muere en 1910. Y observen que es exactamente el mismo año en que Loos escribe Arquitectura. O sea que Loos está hablando al mismo tiempo que Tolstoy hace, o sea, se entierra, digamos, deliberadamente, o sea, por pedido, obviamente, con un túmulo en su terreno, digamos, donde él vivía, ¿verdad? En Rusia. También, por ejemplo, en este caso, ¿no? Esto es una obra de Mies van der Rohe que o sea, se demolió en el año 35, los nazis la demolieron, ¿verdad? Y no es difícil, entender por qué la demolieron.
y es porque, por ejemplo, en la estrella hay un símbolo, ahí tienen claramente un símbolo, ¿verdad? La hoz y el martillo es un símbolo de una ideología también, ¿verdad? No solo de una nación, como lo fue la conjunción de naciones, en realidad, que fue la Unión Soviética, sino también es un símbolo, ¿verdad?, del comunismo. Bueno, por eso digo que en este caso esta obra, ¿verdad?, tiene una carga simbólica muy fuerte, además, porque conmemora, digamos, un asesinato masivo que tuvo lugar en 1918-19 contra la revolución espartaquista en Alemania. Esto estaba en un cementerio, ¿verdad? Y Mies lo homenajea. Él dice, ¿no?, literalmente dice Mies que estos revolucionarios, ¿verdad?, de izquierda habían sido asesinados frente a un muro, y él, para homenajearlos, también hace un muro, ¿verdad? Un muro, por supuesto, que al estilo de Mies, ¿verdad? Pero en definitiva, también el muro está diciendo algo, y también les pregunto qué hay aquí, ¿verdad? Si íconos, índices o símbolos. Como les decía, la catedral, que tiene también múltiples facetas, ¿verdad? Uno lo puede analizar como símbolo, pero también, como vemos en sus detalles, ¿verdad?, está repleta de esculturas, la catedral gótica en este caso, ¿verdad?, repleta de esculturas. Yo puse la imagen acá de la planta y no me acuerdo si esta es la planta de Chartres. Disculpen si ahí cometí un error, pero no importa, no es importante, digamos. Lo importante es entender esta dimensión. Creo que no es la de Chartres, pero la de Chartres es un poquito diferente, pero también tiene una forma obviamente basilical, así que se aplica un poco lo que estoy diciendo. Y bueno, y vean también estos, ¿verdad?, las esculturas, la pintura, los vitraux, ¿verdad?, como también de alguna manera están hablando de los íconos, ¿verdad?, de este carácter iconológico que tiene también estas iglesias, ¿verdad? Les pregunto también para que piensen qué es lo que qué es esto, ¿verdad? Esto es el Palacio Legislativo, pero me refiero si es un ícono, un índice o un símbolo, y si es un símbolo de qué, cuál sería el carácter simbólico, ¿verdad? Todo este tema, el carácter simbólico, también lo vamos a retomar cuando Eco habla mucho, sobre todo cuando define lo que es la connotación arquitectónica. O también un carácter simbólico incluso más, quizás a veces difícil de leer, ¿verdad?, que nos cuesta un poco leer, pero, por ejemplo, en esta imagen, que yo creo que la presenté también en la clase de tectónica, pero con otro objetivo, ¿verdad? Estos son imágenes de un artículo de Walter Gropius, que escribe en 1913 para el anuario de la Deutsche Werbung, y él habla, ¿verdad?, compara las obras de ingeniería que se estaban haciendo en esos años con los monumentos egipcios, ¿verdad? O sea que él lo que está diciendo en definitiva que estas obras de ingeniería se convierten en los nuevos símbolos del siglo XX, y toda la arquitectura moderna se basó también en este sentido, tuvo un fuerte carácter simbólico, ¿verdad? Que si bien es cierto que muchas veces se habla de la arquitectura moderna y la vamos a ver como algo abstracto, también se puede decir que tenía un carácter simbólico y también ha sido analizada en ese sentido. Justamente ahora vamos un poco a hablar de esta dimensión. Yo llamé a esta parte de la clase carácter versus abstracción, ¿verdad? Del carácter ya habíamos hablado, ¿verdad? Adolf Loos define de alguna manera esta idea de carácter que estaba presente totalmente ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿verdad? No es algo que Loos invente cuando dice que la arquitectura despierta sentimientos en el hombre y que el arquitecto debe precisar ese sentimiento, que la habitación debe parecer confortable, que el banco debe parecer seguro, ¿verdad?, que el Palacio de Justicia tiene que tener un gesto amenazador. Si observan las palabras de Loos, por ejemplo, hablar de gestos, ¿verdad?, la banca debe decir, ¿verdad? Son todas palabras que refieren al lenguaje. O sea que de alguna manera la idea de carácter está vinculada, si bien no explícitamente, porque todavía no había una teoría semiótica o no estaba suficientemente desarrollada, digamos, en el siglo XVIII y XIX, ya en el siglo XX sí, ¿verdad? Pero no creo que Loos esté manejando una teoría semiótica, pero sí, de alguna manera, está hablando ya de cosas que tienen que ver con el lenguaje y la comunicación. En definitiva, los edificios comunican, esto es algo que estaba sobreentendido, ¿verdad?, por los arquitectos, y deben comunicar correctamente en este caso. O sea que el carácter es comunicar, pero es también un comunicar correcto, es un comunicar que no debe generar ambigüedad, ¿verdad? El banco debe decir tu dinero está seguro, ¿se entiende? Entonces, eso es una de las dimensiones del carácter, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de este ejemplo también lo puse en la clase de tectónica, ¿verdad? También con otro objetivo. En este caso yo podría preguntarme qué es lo que quiere decir la Biblioteca Nacional, cuál es el carácter, cómo está transmitiendo de alguna manera con su forma, con sus materiales, con sus terminaciones, con su estructura, cómo está comunicando su función. ¿Cuál es su función? Bueno, es la Biblioteca Nacional. Uno podría decir, sí,
es guardar libros, pero también es poner esos libros a disposición de la población. Tiene un fin cultural, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando tiene un fin cultural y es la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Nación, ¿verdad?, situada en la calle principal de la capital de un país, uno podría decir que se imbuye, digamos, se rodea de nuevos significados simbólicos, ¿verdad?, y entonces se convierte en un templo. Entonces uno podría decir que de alguna manera lo que está significando el arquitecto Luis Crespi en este caso es que la Biblioteca Nacional es el templo, es un templo del saber, es un templo, ¿verdad?, para la cultura del pueblo, ¿verdad?, para la cultura de la nación. Y por eso tienen esa forma, ¿verdad?, esa forma que apuesta clarísimamente en un momento como 1937, esto en un concurso, luego se construye ya en los años 40, está apostando claramente, ¿verdad?, por una forma clásica, por un lenguaje explícitamente clásico, en un momento donde ya la arquitectura moderna era una cosa común y corriente, ¿verdad?, ya no era una novedad, y sin embargo vuelve Crespi a utilizar símbolos clásicos, ¿verdad?, que incluso le valieron muchas críticas posteriores, ¿verdad?, ya en los años 50. No es un edificio que en general la cultura arquitectónica haya respetado mucho, en general es bastante denigrado, pero sin embargo lo importante en este caso es entender esto, ¿no?, que hay una voluntad simbólica de significar un programa, ¿verdad?, como biblioteca, pero dignificar ese programa, no simplemente resolver una función, ¿verdad? Dice Vitruvio, que hablando del decoro, ¿verdad?, habíamos hablado bastante del decoro ya en clase, ¿verdad?, no quiero insistir demasiado con Vitruvio, pero de alguna manera la idea del carácter ya está presente en el decoro, ¿verdad? No son exactamente lo mismo, el decoro aparentemente tiene otras dimensiones, pero yo creo que en buena medida hay un cierto paralelismo entre la idea de carácter y la idea de decoro. Y acá les dejo un triángulo, que en realidad no tiene nada que ver, tengo que decir, este triángulo con el del semiótico, es otro triángulo que no tiene nada que ver, pero es un poquito para explicar esta idea del carácter y qué es lo que viene a significar, o sea, de qué significados la arquitectura tiene, ¿verdad?, posee esos significados, ¿verdad?, o deliberadamente los arquitectos intentan darle ese tipo de significado del carácter, ¿verdad? El carácter puede significar la nación, cuando es el carácter general, por ejemplo, o la democracia, o el templo del saber, ¿verdad? También puede tener un carácter, un programa, una institución, banco, una escuela, un hospital, también, ¿verdad? Es decir, cuando yo proyecto un hospital o una escuela, bueno, ¿cómo se ve ese edificio para que se entienda que eso es un hospital o una escuela? Quizás eso hoy no sea un problema, quizás hoy no esté sobre la mesa esa discusión, pero sí fue una discusión muy importante durante mucho tiempo. Y luego el carácter particular, es decir, cómo yo sé que esa obra pertenece a ese lugar, ¿verdad? Puede ser perfectamente una obra universal, una obra que podría estar en cualquier lugar, pero también puedo significar mediante la arquitectura que esta obra pertenece a un lugar concreto, ¿verdad?, mediante las técnicas, mediante los materiales, etc. Por ejemplo, el caso de Carré, que también vimos en la clase tectónica, ¿verdad?, Josep Carré. Estos son algunos dibujos que él hace, ¿verdad? Fue docente de esta facultad, ¿verdad?, docente de las primeras generaciones de arquitectos de esta facultad, que tuvo una enorme importancia, ¿verdad?, como figura docente, y también como arquitecto también hizo obras, ¿verdad? El Jockey Club, por ejemplo, en 18 de julio. Estos son el de la derecha, la imagen del capitel, ¿verdad?, con el caballo. Es evidente, ¿verdad?, que está trabajando, ¿verdad?, en ese boceto del Jockey Club, está trabajando con significados bastante explícitos en este caso. Luego, cuando finalmente hace el edificio, va a ser mucho más abstracto. Pero en este caso, bueno, haciendo los capiteles con formas de equinos, ¿verdad?, caballos, es bastante directa la relación con el programa. O también sus estudios, ¿verdad?, de la flora nativa para incorporarlos como ornamentación. Es decir, que de alguna manera la ornamentación que utiliza recoja cuestiones del lugar. ¿Se entiende? O sea, que no sea simplemente una abstracción, sino que recoja, por ejemplo, una cosa como la flora nativa, ¿verdad? O sea, que incluso él la utiliza, él diseña mobiliario, por ejemplo, con este tipo de ornamentación floral, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con esta dimensión del carácter que yo les decía, ¿no? Kant, que habla un poco como de forma metafísica,
y bueno, y es un arquitecto muy importante, ¿verdad? Sobre todo a mitad del siglo XX, ¿verdad? O en la segunda mitad del siglo XX. También habla de alguna manera, de una manera distinta, ¿verdad? A Loos, pero también nos habla de lo mismo, ¿verdad? Del carácter, ¿verdad? Que él lo refiere, ¿verdad? A la expresión de una institución, de alguna manera, ¿verdad? No de una escuela en específico, sino que lo que quiere él representar en cada obra es el concepto de escuela, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia? Eso que él llama voluntad de ser, que suena como una cosa súper difícil de entender, pero en definitiva es qué quiere ser una escuela. ¿Por qué una escuela? Una escuela se tiene que ver como una escuela, pero se pregunta qué es una escuela, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia de la escuela? ¿Verdad? Y eso es lo que dice que el arquitecto debe expresar mediante el diseño, y el diseño lo llama a la solución particular que cada escuela particular va a tener. Cada escuela va a ser distinta. Sin embargo, en todas se va a cumplir eso, ¿verdad? Esa voluntad de expresar una esencia, ¿verdad? Que él esa esencia la va a llamar forma. Pero en definitiva, Kant, que es un arquitecto formado en la École des Beaux-Arts, o sea, que está formado en Bellas Artes, ¿verdad? Que está recogiendo conceptos que ya se manejaban mucho tiempo atrás, ¿verdad? Los está resignificando, los está poniendo en un contexto distinto y por una arquitectura muy distinta, porque aquí, por ejemplo, ya no es como Carré, que estudiaba los ornamentos de la flora nativa, etcétera, sino que estamos ante un edificio, por ejemplo, la Asamblea de Daca, donde prima, obviamente, la extracción, donde prima los volúmenes puros, pero también donde él se pregunta qué es la democracia, en definitiva. Si este es el edificio básicamente de la democracia, ¿qué es la democracia? Y bueno, él por eso privilegia y pone en el centro de la composición la asamblea, ¿verdad? En este caso, la Asamblea de Daca tiene una única cámara, es unicameral, no es como nosotros que tenemos dos cámaras, ¿verdad? En el Palacio Legislativo, en este caso hay una única, y la sitúa en el centro de la composición, ¿verdad? Y la rodea de un programa que asiste a esa función principal, ¿verdad? Pero desde el punto de vista simbólico, esa planta nos está diciendo que lo que más importante está ocurriendo en el centro, y eso es la esencia de la democracia, que es el Parlamento y es la discusión, ¿verdad?, abierta en una Cámara sobre los problemas de la nación. Eso vendría a ser un poco el significado de esta planta, ¿verdad?, y esto que estamos viendo. Pero bueno, de alguna manera la modernidad significó, y lo digo de la modernidad en el sentido más amplio posible, incluso podríamos pensar que la modernidad es algo que quizás se empieza a atisbar de alguna manera en el Renacimiento. La modernidad pone en crisis de alguna manera esta idea, ¿verdad? Si bien la idea de carácter está presente en el siglo XX, ya lo vemos en Kant, ya lo vemos en Loos también, sin embargo, esta función comunicativa de la arquitectura de alguna manera ya se va a poner en crisis. Victor Hugo, en una novela muy famosa, ¿verdad?, en Notre Dame de París, dice estas palabras, y me gustó esto de poner literalmente lo que dice la novela, ¿verdad? Entonces dice: el archidiácono contempló silencioso durante unos momentos el gigantesco edificio, es la iglesia, ¿verdad? Estaba dentro de su iglesia, y extendiendo con un suspiro su mano derecha en dirección del libro impreso, imaginemos que acá está el libro impreso, ¿verdad?, abierto encima de la mesa, ¿verdad?, la impresión de un libro, ¿verdad?, común y corriente, como este, bueno, justo este tiene pura imagen, pero bueno, la palabra escrita, ¿verdad?, la palabra escrita de un libro, ¿verdad?, y paseando con pena la mirada al libro y la iglesia, dijo: ay, esto matará aquello. Después añadió estas misteriosas palabras: ay, 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 las cosas pequeñas acaban con las grandes. Un diente triunfa sobre una masa. La rata del Nilo mata al cocodrilo. El pez espada mata a la ballena. El libro matará al edificio. ¿Qué es esto, el libro matará al edificio? Que suena como una cosa tremenda. Aclaremos que Notre Dame está ambientada en el Renacimiento, ¿verdad? Está ambientada en el París renacentista, ¿verdad? El París de, no me acuerdo exactamente el año, de 1500 y poco. Ese es el ambiente de Notre Dame de París. Victor Hugo escribe esto en el siglo XIX, en 1830-31, es cuando publica la novela. ¿Por qué el libro matará al edificio, verdad? ¿Qué pregunta? A ver si quizás después voy a mostrar la imagen de nuevo de la catedral, ¿verdad? Pero la catedral, como vimos recién, tenía en sus capiteles, en sus vitraux, en sus portadas, en sus columnas, en general, relatos, ¿verdad? O sea, para un público que no leía,
O sea, en la Edad Media, la inmensa mayoría de los artesanos, campesinos, que vivían, ¿verdad?, en las ciudades o en el campo y que iban a la iglesia, ¿verdad?, no leían, no sabían leer. Y tampoco había libros. Los libros eran una cosa muy preciada, ¿verdad?, que se conservaban en los monasterios, a los cuales tenían acceso los intelectuales, los poderosos, pero no todo el mundo. Y la iglesia cumplía un rol didáctico, ¿verdad? La iglesia explicaba a través de la piedra, a través del ladrillo, a través del estuco, explicaba la Biblia, les explicaba a los campesinos y a los artesanos y a todos aquellos que vivían en la ciudad medieval la Biblia, ¿verdad? Contaba las historias de la Biblia, del Viejo y del Nuevo Testamento. Pero con el libro impreso eso no es necesario, porque el libro impreso es mucho más barato, llega a todo el mundo y al final, y también es pequeño, ¿no? Y esto de que lo pequeño mata a lo grande. Y el libro dice matará el edificio, o sea, no es necesaria ya la arquitectura. Por lo menos esa función simbólica que cumplía ya no va a ser más necesaria. Piensen ustedes que eso ocurría con Gutenberg, ¿verdad? Estamos hablando de la revolución que implicó la imprenta, la aparición de la Biblia ya impresa, ¿verdad?, accesible, que la gente empezó a leer, en definitiva que cada vez la gente leía más, que había cada vez menos analfabetismo. ¿Qué pasa ya durante el siglo XX, verdad? O sea, ya ahora en el contexto que podría ser el de un logos. ¿Qué pasa con los nuevos medios de comunicación, verdad? Piensen ustedes en Le Corbusier, por ejemplo, hablando de las máquinas, ¿no? Las máquinas de las que habla Le Corbusier son el automóvil, el avión, ¿verdad?, el paquebote o el transatlántico, o podríamos hablar de otras máquinas, ¿verdad?, las máquinas fabriles que producen, etc. Todas esas máquinas no comunican nada, es decir, uno las recarga de significados, pero en sí mismas no son máquinas de comunicación. Pero la televisión sí. La televisión es una máquina ideológica y en ese sentido transmite comunicación, transmite ideología mucho más efectivamente que la arquitectura, sin lugar a dudas, de una forma mucho más global. Hoy día, por supuesto, que esto podríamos hablar ahora de Internet, etcétera. O sea, ya esto hasta quedó pequeño frente a lo que hoy día es la posibilidad de comunicar y también de incomunicar que tienen estos medios, ¿verdad? O sea, de comunicar y verdades o comunicar falsedades, no importa, pero el punto es que comunican con mucha efectividad, cosa que la arquitectura no hace. Esto, desde mi punto de vista, es un contexto muy importante para entender el surgimiento de la arquitectura moderna, ¿verdad? El surgimiento de esta abstracción, de la idea de que el arte y la arquitectura ya no tenían que comunicar, que eso era cuestión del pasado, que en definitiva todo se reducía en todo caso a un lenguaje interno, a un lenguaje geométrico, abstracto, ¿verdad?, donde ya no era necesario comunicar símbolos, ya no eran necesarios los ornamentos. Esto, en parte, se explica también por ese contexto, y ahí entonces aparece esta arquitectura, como esta casa, ¿verdad?, la casa Lovell de Richard Neutra, espectacular, ¿verdad?, que uno puede... hoy día tiene un lenguaje muy contemporáneo, podríamos decir, pero en definitiva este tipo de arquitectura es una abstracción, es un juego de planos. No es como la iglesia gótica, ¿verdad?, llena de íconos. Aquí, en todo caso, hay un carácter simbólico general, pero uno podría analizarla casi como una abstracción. E incluso las referencias ya no son, esto es una vivienda, incluso, porque la arquitectura moderna, por lo menos en su fase inicial, se inspiró en las fábricas. O sea, lo que estaban mirando los arquitectos modernos no eran las viviendas, los chalés que se hacían históricamente, sino que estaban mirando la fábrica. Esa abstracción, esos planos puros, los silos, eso que mostraba Walter Gropius en la imagen del Deutsche Werbung, o sea, eso era la inspiración de los arquitectos modernos. Y por lo tanto, era la abstracción y ya no el carácter. Ya no había que mostrar mediante formas obvias de qué se trata este edificio. Todos los edificios iban a ser iguales. Esto es una vivienda, pero podría ser un hospital perfectamente, podría ser unas oficinas, podría ser cualquier otra cosa. Entonces ya no era el carácter el problema de la arquitectura moderna, ¿verdad? Vamos con la tercera parte de la clase, que se llama lenguaje y semiótica, pero en realidad voy a continuar este relato que venía contando sobre la arquitectura moderna. Porque, ¿qué pasa? Esta abstracción también, en un momento, comienza a recibir críticas.
Observen lo que dice Christian Norbert Schulz, ¿verdad? Un arquitecto noruego, ¿verdad? En el año 65, en un famoso libro que se llamó Intenciones en Arquitectura. Dice, tan pronto como los problemas trascienden las cuestiones puramente físicas, los arquitectos se sienten perdidos y caen en improvisación. Pero los problemas concretos a que se enfrentan no se pueden resolver así. A la larga es también poco satisfactorio que el lenguaje formal de la arquitectura no esté, observen, diferenciado en relación a los diferentes tipos de edificación. Y dice, hoy suele ser imposible distinguir un cine y una iglesia, una de las razones por las cuales la gente reacciona contra la arquitectura moderna. No ofrece orden visual, dice. Como sustituto de los estilos que están devaluados, la arquitectura moderna tampoco creó un orden, porque los estilos sí habían creado un orden, pero la arquitectura moderna no lo hace, porque uno, entre otras cosas, no puede distinguir qué es un cine de una iglesia. Entonces dice, la arquitectura moderna ha creado un vocabulario nuevo, pero no una jerarquía de signos que puedan cumplir el objetivo de expresar el modo de vida de la sociedad. Y atención, porque todo esto está digamos, repleto de referencias a los signos, a la arquitectura como un lenguaje, ¿verdad? La arquitectura está comunicando mal, eso es lo que está diciendo, está comunicando mal. Observen, esto es en otro texto de un crítico que se llama Charles Shanks, que no importa, pero lo recordaba esto, ¿no? Esto porque me hace acordar exactamente lo que dice Norbert Schulz, porque él critica a Mies y lo que hizo en el IIT. Mies dice, hace una iglesia como si fuera una usina y una sala de máquinas como si fuera una iglesia. Entonces uno ve las imágenes a la izquierda y a la derecha y en realidad es como el mismo lenguaje. Estamos hablando de lo mismo. La de la izquierda parece una iglesia porque, bueno, esa chimenea podría ser un campanario, qué sé yo. La de la derecha perfectamente podría ser una sala de máquinas y en realidad la de la derecha es la iglesia y la de la izquierda es la sala de máquinas, ¿no? Hay como una crítica también a esa falta de diferenciación, a ese lenguaje universal que en realidad resuelve programas de la misma manera y no crea un orden visual. O sea, uno está en la ciudad y no puede distinguir qué cosa es qué, ¿verdad? Esto replicado por miles y miles de edificios da una ciudad que, en definitiva, uno no sabe distinguir qué cosa es qué, no sabe orientarse en esa ciudad. Estas críticas fueron muy importantes en los años, yo diría 60 y 70, esas son las dos décadas claves. Son dos décadas muy importantes y yo diría que a nivel de teoría de la arquitectura quizás hayan sido las dos décadas más productivas del siglo XX y incluyo lo que va del XXI, que es un siglo bastante pobre, si lo comparamos, ¿verdad?, con los libros que aparecen en estas décadas, ¿verdad? El lenguaje clásico de la arquitectura, la arquitectura como más medium de Renato de Fusco, Intenciones en Arquitectura que ya nombramos de Christian Norbert Schulz, la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, Complejidad y contradicción en la arquitectura, la estructura ausente de Humberto Eco, en fin, Aprendiendo Las Vegas, ¿verdad?, el lenguaje de la arquitectura postmoderna, todos libros donde de alguna manera el lenguaje es importante, está presente, y también está presente esta crítica a esa incapacidad de la arquitectura moderna, de las formas de la arquitectura moderna, para establecer un orden lógico, un significado, un sentido, ¿verdad?, a la ciudad que están creando, en definitiva. Esta es la mayor crítica, ¿verdad? Son los años realmente donde se pone en cuestión todos los presupuestos de esa arquitectura moderna que había surgido en los años 20, que había tenido sus grandes maestros, sus mitos, ¿verdad? Todo eso en los años 60 y 70 hay una batería de críticas, ¿verdad?, realmente muy fuertes que realmente van a destruir o por lo menos van a hacer temblar los cimientos de esa arquitectura. Y de hecho no hubo, a mi criterio, por lo menos posteriormente, nada que se le parezca. Es decir, hoy día estamos en una situación mucho menos clara todavía que en esos años, ¿verdad? Esos años son realmente años de crítica, aunque las alternativas a la arquitectura moderna van a ser muy distintas, ¿verdad? No va a haber una única alternativa, ¿verdad? Todos los autores, los pensadores y los arquitectos van a proponer distintas alternativas a la arquitectura moderna, algunas más exitosas que otras, digamos, pero en definitiva no va a haber claridad en ese sentido, o por lo menos tanta claridad en ese sentido. Algo que estaba de fondo en esos años es todo lo que estaba pasando a nivel de las ciencias sociales y la filosofía, digamos, que tiene como centro, diría yo, las discusiones que se dan en uno de los faros intelectuales de ese momento, que es Francia, ¿verdad? En Francia se están dando unos movimientos sísmicos a nivel intelectual muy interesantes, donde autores que de repente en los 50 eran súper reconocidos, como Jean-Paul Sartre,
como Merleau-Ponty, ¿verdad? Van a empezar a entrar en un oscurecimiento, digamos, y van a surgir, digamos, nuevas figuras bajo un rótulo, ¿verdad? Que no todas esas figuras a veces lo aceptaron, muchos lo rechazaron, ¿verdad? Pero es el rótulo del estructuralismo, ¿verdad? Y acá hay 4 personajes claves en esta caricatura, que están, obviamente es una caricatura un poco satírica, ¿verdad? Donde aparecen vestidos como salvajes, ¿verdad? Pensemos que uno de los autores que está ahí, que es Claude Lévi-Strauss, escribió El pensamiento salvaje, ¿verdad? Y además vivió durante muchos años, a finales de la década del 30, se fue a vivir a Brasil, ¿verdad? Y estuvo conviviendo con los indígenas de la Amazonía. Y bueno, creo que un poco por ahí va la sátira. Y después otros personajes tan importantes como Michel Foucault, ¿verdad? Jacques Lacan, el psicoanalista Jacques Lacan, Michel Foucault, filósofo también, ¿verdad? Historiador y filósofo, o algo casi que... Foucault, de esos autores que uno casi que no lo puede encasillar en ningún lado. Claude Lévi-Strauss, claramente un antropólogo, ¿verdad? Roland Barthes, un semiólogo también en ese sentido, ¿verdad? Un semiólogo analítico de la literatura también. O sea que distintas expresiones de la cultura y de las ciencias sociales se van a asociar a la idea del estructuralismo, que está bastante ligada con la idea del lenguaje, porque en definitiva el estructuralismo es una corriente, en definitiva filosófica, que promueve, ¿verdad?, el análisis estructural, que es básicamente la idea de que todas las organizaciones... Pasa un auto. Vamos a esperar a que pase o una moto, no sé qué es. Bien. Bueno, que todas las estructuras, digamos, organizaciones de la sociedad se pueden leer con el lenguaje analítico de la lingüística, digamos, y sobre todo la lingüística en su faceta estructural, ¿verdad? La lingüística estructural, principalmente aquella que venía ya del principio del siglo, ¿no? A partir de la obra de Ferdinand de Saussure, ellos van a retomar algunas de estas ideas, ¿verdad? Y lo importante es esto, que van a poner el lenguaje, ¿verdad?, y el análisis del lenguaje, la lingüística, en un lugar muy importante para el análisis de todos los fenómenos culturales y sociales. Y los arquitectos que están atentos, ¿verdad?, al ambiente intelectual, también van a tomarlo, ¿verdad? Entonces, todas estas publicaciones que veíamos retoman muchos de los preceptos, digamos, del estructuralismo. En algunas de sus manifestaciones van a poner, ¿verdad?, van a revalorizar, por ejemplo, en este caso, este ayuntamiento de Portland, ¿verdad?, van a revalorizar nuevamente el lenguaje clásico, ¿verdad? Va a haber una vuelta, digamos, un rechazo hacia la abstracción moderna y una vuelta, ¿verdad?, hacia ese lenguaje que de alguna manera la gente entendía, la gente comprendía. Lo va a hacer de una manera ambigua, muchas veces de una manera irónica. Yo creo que en este caso juega un poco también la ironía, ¿verdad? Un poco quizás a veces un poco burda, ¿verdad? Pero en definitiva todo lo que hoy ustedes pueden buscar bajo el rótulo de posmodernismo en arquitectura, ¿verdad? Todo ese movimiento posmoderno que tiene como epicentro Estados Unidos, pero que también va a darse en todas partes del mundo, ¿verdad? En América Latina, en Europa, sin duda. Tiene como premisa nuevamente que la arquitectura comunique y que comunique de forma clara, que comunique significados de forma clara, sin ambigüedades, ¿verdad? Lo cual también luego va a tener una reacción, porque estas cosas, la historia nunca se detiene, y luego también va a ser criticada esta arquitectura, muchas veces porque, en definitiva, las herramientas de la semiótica, si bien son muy útiles, yo diría que son muy interesantes y que son parte, digamos, de la teoría de la arquitectura. Hoy día a mí por lo menos me resulta muy difícil decir, por ejemplo, que la semiótica no tiene nada que explicarnos a los arquitectos. Creo que si ustedes leen a Eco se van a dar cuenta de que las cosas que dice son muy pertinentes y son interesantes y vale la pena reflexionar sobre ello, que es una forma de análisis de la arquitectura que es pertinente, que es real, que uno puede realmente estudiar la arquitectura a partir de esos preceptos, pero no está tan claro que ofrezca de forma tan nítida solución, ¿verdad? Que uno, estudiando semiótica, uno va a resolver sus proyectos de forma mejor, ¿verdad?, que si no lo estudia. O sea, por ahí el desencanto que viene después, ya en los años 90, tiene que ver con esta idea de que, bueno, que tampoco el utilizar un lenguaje tan explícito resuelve cosas, porque además, entre otras cosas, vivimos plagados de signos. O sea, uno va por la calle y está permanentemente asediado por la comunicación. Entonces, quizás
la arquitectura luego de este periodo se replegó nuevamente en la abstracción. ¿Qué es lo que dicen los autores? Y con esto vamos a hacer unos minutos y terminamos la clase. Bueno, por un lado tenemos a Umberto Eco, como yo les decía, es un autor italiano prolífico, por supuesto, medievalista, semiótico, escritor también de literatura. Tiene, entre otras cosas, una de las novelas más bestseller del siglo XX, que es El nombre de la rosa. No sé si lo leyeron, El nombre de la rosa. Bueno, se lo recomiendo. También la película está buena, si quieren ahorrarse el libro, pero el libro está mejor que la película, pero la película está muy bien. El nombre de la rosa es un libro excelente. Bueno, como le decía, Umberto Eco, que estudia semiótica, es un semiótico, ¿verdad? Y bueno, va a publicar este libro que yo hoy le mostraba, ¿verdad? El de la estructura ausente. ¿Qué entiende? Algunas claves del libro. Lo primero es entender de qué habla cuando habla de arquitectura, porque no es intuitivo. Para nosotros la arquitectura generalmente la asociamos con los edificios, eventualmente con una escala urbana, ¿verdad? Pero Umberto Eco incluye también los objetos de diseño, ¿tá? ¿Qué tienen en común los edificios, esa proyección urbana de los edificios y los objetos de diseño? Lo que tienen en común es un poquito lo que hablaba Loos, ¿no? Funcionan, es decir, son útiles, tienen utilidad, ¿verdad? Cosa que no la tiene la obra de arte. O sea que Eco distingue entre utilidad y contemplación. O sea, la obra de arte no sirve para nada. Es decir, sirve, obviamente, pero para ser contemplada, ¿verdad? Mientras que los objetos, como la cuchara, sirven para servirse comida o para revolver el té o lo que sea, pero sirven, ¿verdad? Lo mismo los edificios. Y tampoco él dice que también va a excluir el lenguaje gráfico. El lenguaje gráfico no está dentro de las cosas. Hay algunas cosas que dice el lenguaje gráfico, pero no desarrolla demasiado este tema y se concentra así en los edificios de piedra, de madera, de ladrillo, ¿verdad? Además de los objetos utilitarios. ¿Se acuerdan que en la primera parte de la clase habíamos terminado con este triángulo y con esta pregunta, ¿verdad? Si el significado, que es el signo que se crea en nuestra mente, ¿verdad? Y tenemos el significante, que era la ville savoir real. Habíamos hablado de eso, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con el referente? De alguna manera Eco entiende que este triángulo, tal cual los proponen las teorías semióticas, ¿verdad? Algunos autores de teorías semióticas, de alguna manera tiene un problema con la arquitectura. La arquitectura representa un desafío, es decir, estas semióticas no resuelven el problema de la arquitectura. Entonces él va a proponer esto, va a destruir, digamos, ese triángulo y lo que va a proponer son dos cosas que se vinculan entre sí y cuya vinculación, cuya relación se transforma en el signo, que es la relación entre significante y significado. El significante ahora va a ser el referente, ¿verdad? Que va a ser la ville savoir real. Pero ya no va a haber esa triangulación. O sea, ahora vamos a hablar solamente de significante, que es precisamente, en el caso de la arquitectura, también coincide con el referente. Y entonces, ¿qué es el signo? Dice Umberto Eco, es el significado codificado que un determinado contexto cultural atribuye a un significante. Y acá es clave, entre otras cosas, la idea del contexto cultural, ¿verdad? O sea, la idea de que los signos no son abstracciones, no es algo permanente, no son ahistóricos, son históricos, es decir, y dependen de su contexto. No todos entendemos las mismas cosas. Viendo una misma cosa, no todos entendemos lo mismo. Para nosotros las cosas no tienen siempre el mismo significado. Ese significado puede ir cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y él distingue, en el caso de la arquitectura, dos dimensiones, que son dos dimensiones, de hecho, clásicas de la semiótica o de la semiología, como quieran llamarla. Son dos distinciones clásicas, ¿verdad?, que tienen que ver, que están explicadas, ¿verdad?, en textos de semiótica. Pero en el caso de la arquitectura, bueno, vamos a ver que tienen un significado particular, que son la denotación y la connotación. ¿Qué es lo que se denota para Umberto Eco? En el caso de la denotación arquitectónica, y como yo dije, en este caso incluimos los objetos utilitarios, el mobiliario en este caso es perfectamente arquitectura, en el sentido que le está dando Eco. Lo que yo decía de la denotación es lo que él llama la función, ¿verdad? La utilidad en este caso más bien la utilidad de este objeto. En este caso, sentarse, ¿verdad? Esto es una silla, hay muchos tipos de silla, pero todas las sillas sirven para sentarse, ¿verdad? Esta es la denotación. Ahora bien, ¿qué es la connotación? Bueno, ahí justamente son todos los significados, yo no podría decir, son todas las ideologías que se agregan, ¿verdad?, a esta idea de utilidad, o sea, a lo meramente utilitario, que es sentarse.
¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, una silla, y ustedes ¿qué dirán? ¿Qué connotaciones puede tener esta silla? Y bueno, podría connotar silla de autor, ¿verdad? Tiene silla de diseño, silla, no sé, cara, etcétera, ¿verdad? O sea, incluso si uno conociera, por ejemplo, y aquí muestra un poco cómo van cambiando los significados, si uno conociera el contexto exactamente en que Mies y Lili Reich diseñan esta silla, podría decirse que es un trono, porque esta silla, que es la silla Barcelona, que ustedes conocen seguramente, se diseñó específicamente para el pabellón de Barcelona, que se inauguró en 1929, ¿verdad? Y uno siempre se pregunta, ¿para qué servía el pabellón de Barcelona, verdad? Bueno, no servía para nada el pabellón de Barcelona. En realidad, era una representación de Alemania, ¿verdad? Y en la inauguración estaba previsto que estuviera el rey, ¿verdad? El rey y la reina, Alfonso XIII y la reina, iban a estar presentes, ¿verdad?, en la inauguración. Y estas sillas no es para que se siente la gente, no es para cualquiera, sino era para que se sentara el rey y la reina. Y por lo tanto, son tronos, ¿verdad? O sea, se puede tener perfectamente esa connotación histórica que hoy se ha perdido, porque hoy nadie que vaya por un edificio y vea estas sillas va a pensar que esto es un trono. Sin embargo, originalmente tenía esa connotación. Lo mismo que hoy hablábamos, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Cannes, de la asamblea de acá, ¿verdad? O sea, la función utilitaria, primaria, que podría ser, bueno, aquí evidentemente es como todo edificio, los edificios sirven para ser habitados. Podríamos hablar de que hay cierto código aquí, ciertas referencias que me hacen pensar que esto es un edificio institucional importante. No es tan fácil, viendo solamente la planta o esta imagen, saber que es un edificio precisamente que funciona como palacio legislativo, como edificio de leyes, ¿verdad? No es como un parlamento, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero sí algunas funciones de ese edificio, quizás con un poco de análisis uno pueda conocer, y por supuesto que la gente que vive ahí sabe perfectamente y tendrá sus significados propios de qué significa para ellos ese edificio, porque puede significar democracia, pero también puede significar, pongamos el caso, que no podría ser un significado mucho más negativo. Por ejemplo, que la gente piense que ahí están los legisladores que ganan mucho dinero y que en realidad no sirven para nada. Podría ser, ¿verdad? Pero, digo, no estoy diciendo que eso esté bien o mal, pero puede pasar, ¿verdad? Puede pasar incluso con nuestro Palacio Legislativo. O sea, no está prescrito cuáles son los significados que puede haber, y esos significados pueden ir cambiando con el tiempo. Hay una anécdota que hace Umberto Eco, que esta imagen la tengo solamente para acordarme de la anécdota. Esto es un pueblito italiano, de estos que se hacían en los años 50, ¿verdad?, para realojar campesinos, en este caso en el sur de Italia, ¿verdad?, en la región de Matera. En la región de Matera, en Italia, los campesinos vivían de una forma muy, muy sencilla y no necesitaban realmente baños, porque hacían afuera. No había. Ahora, cuando los realojan en estos pueblitos, evidentemente las casas van a tener baños. El problema es que los campesinos no sabían utilizarlos, o sea, no sabían lo que era un baño. Entonces venían los ilustrados, ¿verdad?, del norte a explicar esto de los baños. Bueno, y en principio, antes de eso, ¿verdad?, los campesinos lo utilizaban. Entonces, cuando llegaron las autoridades a ver cómo los utilizaban, los inodoros los utilizaban, no los usaban para hacer número 1 y número 2, sino que los utilizaban para limpiar las aceitunas. Porque, claro, uno lo pone en un colador a las aceitunas, tira la cisterna y tenés una forma genial de limpiarlas, ¿verdad? Y es para eso que usaban los inodoros y no para hacer las necesidades, ¿verdad? Entonces, digo esto como anécdota de que no están, justamente los significados son culturales, ¿verdad? Los campesinos no tenían la cultura occidental, no tenían por qué saberla, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser conscientes también, entonces, lo que está diciendo Eco de alguna manera, que los arquitectos tienen que ser conscientes de esta dimensión, ¿verdad? Estos arquitectos italianos, evidentemente, no lo dieron por supuesto que un baño puede ser algo perfectamente legible, pero no lo era. Entonces, bueno, no digo que estas cosas a uno le pasen, digamos, en la vida cotidiana como arquitecto, pero las dimensiones, no siempre los edificios comunican o comunican bien, ¿verdad? Esas funciones pueden ser ambiguas, ¿verdad? Y uno tiene que trabajar con eso. Esto también tiene que ver con cómo cambia el valor de las cosas, ¿verdad? Esta imagen es muy interesante, es una imagen que sacó alguien en el viaje de arquitectura,
pero es un viaje de arquitectura hace mucho tiempo, es uno de los primeros viajes de arquitectura, y le saca esta foto que es difícil de reconocer, pero esto es el edificio de la Bauhaus, ¿verdad? Es un edificio que hoy, si lo visitan, que está restaurado, van a ver que lo que hay son paramentos de ladrillo con pequeñas ventanas, eran los talleres, que eran todo vidriado de piso a techo, ¿verdad? Entonces, es un edificio cuyo significado cambió totalmente, ¿verdad? Y que en la materialidad, también esta materialidad, cómo va cambiando para significar estas cosas, ¿verdad? Había un rechazo, evidentemente, en la Alemania, luego de los años 20, cuando asciende el nazismo, un rechazo a la arquitectura moderna, ¿verdad? Es una arquitectura que incluso los nazis llegaron a vincularla con el judaísmo, ¿verdad? Una arquitectura de techo plano, ¿verdad? Blanca y de techo plano, como si fuera un poblado del norte de África, un poblado semita, o del este, ¿no? del cercano oriente, un poblado semita, o sea, una cosa que refiere, ¿verdad? A esto. Entonces, digo, la arquitectura está rodeada de estas tensiones, ¿verdad? Estas tensiones, que también, por ejemplo, fue el caso, estas imágenes no son muy buenas, porque no tengo imágenes buenas de esto, sobre todo la imagen de abajo, creo que no se entiende mucho, ¿verdad? Pero lo que quiero mostrar es el caso del mausoleo, ¿verdad? de Artigas, que está ahí en la Plaza Independencia, y cuando se inaugura en el año 75, incluso yo puse este gráfico abajo porque se logra ver algo de cuál era la idea original de los arquitectos, ¿verdad? La idea original de los arquitectos es que en el mausoleo, cuando uno bajaba, estaba todo el pensamiento de Artigas. Estaban las frases más famosas, llamémosle, de Artigas, las más conocidas, ¿verdad? Clemencia para los vencidos, se ve ahí, ¿verdad? Y tantas otras que refieren a cómo Artigas y cómo estos arquitectos retoman ciertas cosas de Artigas, ciertos pasajes de Artigas que les interesaba, ¿verdad? Connotar estas ideas muchas veces que tienen que ver, bueno, en este caso Clemencia para los vencidos, pero también ideas más igualitaristas, ¿verdad? Un Artigas más igualitarista, ¿verdad? Y en cambio el gobierno militar optó, ¿verdad?, por una idea mucho más basada en fechas, ¿verdad?, en un Artigas distinto, ¿verdad? Esta lectura de Artigas que se expresa a través del edificio y que quedó grabado en las generaciones, digo, yo siempre digo, mis padres que son de la generación que sufrió, digamos, de la dictadura, la persecución, hasta hoy es un edificio que nunca entraron, ¿verdad?, porque no es para ellos la representación de la dictadura. Y de alguna manera, y que no estaba obviamente en las intenciones de los arquitectos, esta idea, ¿verdad? Bueno, y esto se los voy a dejar un poco para que se acuerden un poquito de Umberto Eco, ¿verdad? De cómo analiza Brasilia, que para Umberto Eco es muy crítico con Brasilia, ¿verdad? En el sentido de que es una ciudad que tampoco pensó, no tiene bien analizadas estas dimensiones de la connotación y la denotación, y la que iba a ser una ciudad simbólicamente la ciudad de la igualdad, ¿verdad? El nuevo Brasil, un nuevo Brasil progresista, mirando al futuro, igualitario, arquitectos además que profesaban, como Oscar Niemeyer, ¿no?, que profesaba que era comunista, ¿verdad?, pertenecía al Partido Comunista, y sin embargo, según Eco, fracasa totalmente Brasilia, entre otras cosas porque terminó siendo una ciudad que connota y denota otro tipo de significados mucho más negativos, una ciudad para, en definitiva, los ricos y para la gente que tiene el automóvil y etcétera, ¿verdad? O sea, les recomiendo que lean un poquito esto de Eco. Y finalmente el texto de Venturi, que es aprendiendo esto de Venturi, Scott Brown y Eisenhower. Ahí tienen a Denise Scott Brown, que probablemente sea de los tres la figura central, ¿verdad?, porque era la que estaba interesada primariamente, ¿verdad?, en el tema del símbolo, en la arquitectura, y cómo lo recuperan, ¿verdad?, de una ciudad como Las Vegas, que la cultura arquitectónica pensaba que era una ciudad estrictamente comercial, ¿verdad? Es como si hoy, digamos, fuéramos a aprender arquitectura de Giannatasio, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, es como que era aquello que nadie quería ver, que no interesaba, ¿verdad? La cultura arquitectónica estaba mucho más interesada, mucho menos en esto y mucho más en esto, ¿verdad? O sea, en la abstracción moderna, el edificio heroico, ¿verdad?, hormigón armado, ¿verdad?, con esas formas expresivas, y no en esto, ¿verdad?, en el strip de Las Vegas, que era el cartel, básicamente, el cartel del casino, ¿verdad? Esto no era algo... Y ellos, sin embargo, estos arquitectos organizan un curso, ¿verdad?, y terminan escribiendo este libro diciendo que hay que aprender de esto, diciendo que hay que aprender de alguna manera de la forma en que comunica Las Vegas. No tanto de los mensajes de Las Vegas,
del contenido, sino de la forma. Es mucho más de la sintaxis que del contenido, que de la semántica, ¿verdad? O sea, se fijan en cómo comunican, de qué manera comunican los casinos y de alguna manera cómo los arquitectos deberían mirar esa arquitectura para aprender nuevamente a comunicar, ¿verdad? Porque la arquitectura moderna es cierto que comunicaba, dicen, la dimensión comunicativa estaba, pero ya comunican en los años 70 un mensaje que no tiene sentido, que es el mensaje de la industria de a principios del siglo XX. No tiene sentido seguir comunicando como si siguiéramos viviendo en la década del 20. Es un poquito el mensaje. Bueno, ustedes lo van a leer. Aquí tienen algunas obras también de Scott Brown con Venturi, donde aplican un poco estas ideas. Y bueno, les recomiendo, digamos, leerlo con atención. Y bueno, esto es todo y nos vemos en clase. Muchas gracias.